pensamientos y mis acciones versus los de Dios. Amén. Porque lo que muchas veces nosotros hacemos o pensamos no tiene nada que ver con lo que Dios piensa o Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Vamos a irnos todos juntos a Isaías, capítulo 55, verso 8. Y dice así la Nueva Traducción, lenguaje actual. Y Dios dijo, no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que es así. ¿Y cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios tiene siempre, y lo hemos cantado antes, lo mejor para nosotros? ¿Cuántos creen y sienten dentro de uno que muchas veces nosotros mentalmente, y también eso se transfiere a nuestros actos, muchas veces estamos limitados? Hay barreras, hay muros que se levantan, hay imposibilidades, hay incapacidades. Por eso Dios dice que sus pensamientos y sus acciones son mucho más altos que los nuestros. ¿Por qué? Porque Dios no tiene limitación. Porque para Dios no hay nada imposible. También lo han dicho las hermanas testificando en el nombre de Jesús. Amén. Pero a veces nos sabemos las teorías, ¿verdad, iglesia? Que sí, nos pasa muchas veces esto. Conocemos la palabra de Dios, conocemos lo que Dios dice en su palabra. Y otra cosa muy distinta es que realmente usted y yo podamos entender, comprender, asimilar, creer y hacer nuestra la palabra de Dios. Porque Dios quiere que tú tengas sus pensamientos. Porque Dios quiere que tú te acciones como Él quiere que lo hagas. El Señor quiere que tú te levantes como un hombre, como una mujer de fe, en completa convicción de que tu vida está siendo utilizada por la presencia del Espíritu Santo. Y déjame decirte una cosa, si esto sucede en nosotros, tú vas a ser una persona muy distinta. Yo voy a ser una persona muy distinta. Y mi forma de pensar se va a renovar y se va a transformar. Y mi forma de sentir se va a renovar y se va a transformar. Y esto implicará que mi forma de actuar, mi forma de proceder en la vida va a ser muy distinta a la que ahora a lo mejor estoy ejerciendo. ¿Amén? Hay una diferencia abismal entre los pensamientos y acciones de Dios y los nuestros. Todo suele ser dirigido y concentrado en nuestros casos. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, normalmente están muy focalizadas en qué iglesia. Vamos a pensar, vamos a analizar. No nos concentramos mucho, demasiado diría yo, en lo terrenal, en lo que ven nuestros ojos físicos, en nuestras necesidades como humanos. Estamos aquí escuchando la palabra de Dios y el estómago nos está removiendo ya y estamos pensando ya qué vamos a comer dentro de un par de horas. Nenas, llamado al pollo, alas, ¿ha reservado ya? ¿Hoy qué vamos a hacer, cariño? ¿A dónde vamos? Estamos muy concentrados en cosas humanas, terrenales, naturales. En nuestro día a día continuamente estamos pensando y reflexionando en todo y cada uno de ellos. Mas la palabra de Dios dice en Mateo 6:33, hijos míos, buscad primeramente, lo primero, vuestro primer pensamiento, vuestra primera semilla que brote en vuestro corazón sea ¿qué? Sea buscar la presencia de Dios, el reino de Dios. Porque todas las demás cosas, como dice el texto, os serán añadidas. El Señor, Padre nuestro, Él sabe todas las necesidades que usted y yo tenemos como humanos. Nosotros oramos un montón de veces y siempre estamos pidiéndole a Dios precisamente también por las necesidades, por lo natural, por lo terrenal.
Señor, tú sabes que necesito dinero para pagar mis deudas. Necesito que tú me des más trabajo, que tú aumentes las horas extras, porque tengo que solventar algunas deudas que tengo, porque tengo que darle de comer a mis hijos. Y estamos ahí muchas veces atribulados, cargados, ansiosos. Había una hermana que compartía, ¿no? Sentía ansiedad, sentía esa presión dentro de uno que genera una angustia que repercute incluso al cuerpo físico. Esto le ha pasado también a mi madre, no por ansiedad ni por carga, sino por responsabilidad. Este fin de semana para ella ha sido una gran responsabilidad como pastora ejercer esa autoridad espiritual en estos días. Y toda esa presión se repercute al cuerpo. A mi mujer también le ha pasado en varias ocasiones sentir la carga, el peso, la responsabilidad. Genera muchas veces que el cuerpo físico también quede resentido. Pero nuestras oraciones, como les decía, muchas veces van demasiado focalizadas en nuestras necesidades naturales. Y cuando realmente le damos preeminencia, primer lugar a una necesidad que es mucho mayor, por eso dice la palabra de Dios que mis pensamientos están por encima de los vuestros. ¿Por qué? Porque Dios no piensa tanto en lo terrenal, que Dios lo va a suplir, sino que Dios piensa más en su reino. Y su reino no es ni natural ni terrenal, su reino es espiritual. Y déjeme decirle una cosa, usted y yo, gracias al Espíritu que Dios creó en nosotros, tenemos acceso a ese reino. Y ese reino es el que tenemos que alimentar. Y ese reino es el que tenemos que de alguna manera darle prioridad en nuestras vidas. Por eso el salmista David decía, mi alma tiene sed del Dios vivo, mi carne hoy te anhela, incluso hasta mi cuerpo físico tiene necesidad de ti. ¿Por qué? Porque mi prioridad es buscar la edificación y la alimentación de mi espíritu y no tanto de mi cuerpo. ¿Qué dijo Jesús en el momento de la tentación, cuando pasó 40 días y 40 noches ayunando en el desierto y vino Satanás a tentarle y dijo, si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan? Y le dijo Jesús, ¿qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre. No solo de las cosas terrenales, naturales, viviremos y subsistiremos. Pensamos que si nos tiramos 3 días sin comer vamos a morir. Déjeme decirle una cosa, no morirás, pasarás mucha hambre, lo pasarás mal, perderás un par de kilos o 3, pero no vas a morir. Ahora, si dejamos de alimentarnos de lo que nutre nuestro espíritu, nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con el Padre, eso sí que es una muerte, sí que es un peligro de muerte peligroso. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, en consecuencia, no suelen estar ligados con los pensamientos y las acciones que Dios quiere generar en nuestras vidas. No solemos pensar y actuar con mentalidad de reino, como decíamos antes. Quiero que leamos Colosenses 3, 1, 2. Dice así la palabra del Señor. Dios les dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. Y no piensen más ya en las cosas de este mundo. El Señor es claro en su palabra. Él nos da referencias que nos tienen que confrontar de una forma muy directa. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que nosotros no solemos hacer esto. Hoy venimos a la iglesia y parece que sí tenemos mentalidad de reino. Hoy venimos domingo, día del Señor, tenemos la liturgia de venir a la casa del Padre, alabarle, glorificarle, buscar de su presencia, reunirnos como hermanos, escuchar su palabra, ser ministrados por su Espíritu. Pero mañana, ¿qué? Mañana el lunes, cuando nos levantemos y tengamos que hacer nuestras cosas naturales, terrenales, cambiamos totalmente, de una forma radical, el chip, ¡pop!
Y parece que hoy tenemos la mentalidad de reino, pero mañana tenemos la mentalidad de humanos. Solamente seres humanos. Y déjeme decirle una cosa, usted es un ser humano, sí, no le digo que no. Pero su naturaleza primordial debería ser, primeramente, usted es un hijo de Dios. Y usted es un hijo de Dios hoy, mañana, pasado mañana. Y sobre todo en los momentos donde te rodees más de lo terrenal y de lo natural, usted necesita en ese momento sentirse aún mucho más hijo de Dios que no hoy que estamos aquí en la familia reunidos. Porque la idea que tiene Dios de tu vida es muy distinta de la idea que tú tienes de tu propia vida. Dios no quiere que tú seas muy hijo de Dios hoy porque es el día del Señor y todo acompaña. Todo es fácil. Vienes a la casa, los hermanos, compartes en la misma fe, pum, pam, esto, lo otro. No. Dios quiere sobre todo que demuestres que eres hijo de Dios. Mañana cuando estés en un lugar de tiniebla, cuando estés rodeado de personas que no creen lo que tú crees, cuando estés rodeado de personas, sobre todo, que no saben aún, no han descubierto a la persona de Jesús. Pero tú sabes que tú tienes un deber grande para con esas personas. Y es ser investido por los pensamientos y por las acciones del Padre. No las tuyas, no las mías. Amén. Gloria a Dios, mis pensamientos, esto es un efecto que se produce en nuestra cabeza y las acciones son las causas, efecto causa de lo que Cristo, de lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Y vemos, quiero hablar de 4 aspectos, 4 puntos que he anotado aquí, para que veamos las diferencias muchas veces de lo opuesto que son nuestros pensamientos respecto a los pensamientos de Dios, lo opuesto que son nuestras acciones respecto a las acciones de Dios. Y el primer punto que he puesto aquí es el siguiente. Los pensamientos y acciones versus los de Dios, ¿frente a qué? Frente al pecado, el primer punto. Fíjese cómo somos. Nosotros frente al pecado, ¿cómo pensamos? Vamos a pensar, vamos a analizar. Hoy es día de pensar. Pensamos muchas veces que Dios está más presto a tomar ofensa que a otorgar perdón. ¿Sí o no? Muchas veces sentimos que cuando erramos, cometemos un error, Dios estará más enfadado que dispuesto a perdonar. No sé si a usted le ha pasado, a mí muchas veces, yo he sentido esto. Son pensamientos erróneos, son pensamientos que no son verdad. Son pensamientos que son muy humanos, muy naturales, porque fíjese, piense un poquito sobre esta escena ahora. Si su hermano le hace algo y le ofende, ¿usted cómo reacciona como ser humano y natural? ¿Estamos más dispuestos a, no te preocupes, yo te perdono, esto lo otro? ¿Estamos más dispuestos a perdonar o estamos más dispuestos primeramente a sentirnos ofendidos? Uy, ¿qué me hizo el hermano? Me ofendió, me dañó el corazón. Bueno, ya veremos si con el tiempo y con buenas actitudes, si vienes y te arrepientes y me pides perdón, a lo mejor te perdonaré. Esa es nuestra condición humana. Así es como actuamos nosotros. Así es como pensamos nosotros. Ahora Dios no piensa así. Sus pensamientos son mucho más superiores a los nuestros. Y sus acciones son mucho más superiores a las nuestras. Entonces Dios tiene la capacidad. Él puede sentir ofensa, claro que sí. El pecado ofende. Pero Él es rápido para la misericordia. La palabra de Dios dice, Él es tardo para la ira y grande en misericordia. El corazón de Dios siempre está dispuesto a perdonar. El corazón de Dios siempre está dispuesto, ayer lo decíamos en el grupo de jóvenes, a dar nuevas oportunidades. Y déjeme decirle una cosa, que si usted se queda cautivo en el engaño de pensar de que Dios
va a actuar como nosotros. Cuando le ofendemos y pecamos contra Él, Él va a quedar ofendido y va a tardar un tiempo en a lo mejor perdonarle. Si usted empieza a portarse mejor, a veces tenemos estos pensamientos equivocados dentro de nuestra mente. Déjenme decirle que esto es un error. A veces pensamos que caer en el mismo error también, esto es otra situación. Más de 2, 3, 4 veces reincidimos en un mismo error frente a Dios y ofendemos a Dios en un mismo tema. Muchas veces pensamos que finalmente Dios no nos va a perdonar. Y sí que es cierto que su palabra dice que cuidado con aquel que peca de forma ya deliberada. Porque también hay el pensamiento, el rollo de personas que dicen, no, Dios, ¿cómo me va a perdonar siempre? Pues yo peco y luego ya me arrepentiré. Cuidado con ese pensamiento porque también se va al otro extremo. Y también es algo que perjudica, confunde y tergiversa la gracia de Dios para con nuestras vidas. Solamente un corazón contrito y humillado, verdaderamente arrepentido, es aquel que Dios de alguna manera conocerá, pesará, si realmente está en esta condición para no tener ningún problema para otorgar el perdón, la restauración y levantarte otra vez del suelo si nos hemos caído. Pero tanto una cosa está mal, un extremo como el otro. No, Señor, yo es que ya te he fallado tantas veces, siempre lo mismo. Yo ya no soy digno de tu perdón porque yo no puedo superar esta flaqueza, yo no puedo superar esta debilidad que tengo. Ahí nos vamos al otro extremo, ¿no? Empezamos a tener, ya te digo, una forma de pensar que no tiene nada que ver con lo que Dios nos ha ofrecido. Su gracia fue otorgada mediante el sacrificio de Jesús en la cruz, de forma gratuita. Y tú puedes entrar a la presencia de Dios con un corazón limpio y dignificado, mediante el reconocimiento de nuestras malas acciones, de nuestro arrepentimiento genuino en nuestro corazón, de decir, Padre, sé propicio a mí porque soy pecador, necesito que tú limpies mi vida. Y yo sé que tú, Señor, no por mis méritos, sino por los méritos precisamente de Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor, tu sangre es la que me limpia, tu sangre es la que me dignifica y tu sangre es la que me da la capacidad de poder estar en comunión otra vez contigo. Hayas pecado ayer, antes de ayer, el otro día, aunque te hayas tirado toda la semana pecando. La pregunta es, ¿quién no peca? Déjenme decirle una cosa, hermanos. Todos estamos en proceso ¿de qué? De cambio, de transformación. El Señor trata con nuestras vidas y el Señor, como dice su palabra, Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Él va dando triunfos, va dando mejoras. El Señor se va perfeccionando en nuestras vidas. Lo que usted y yo tenemos que ver es que podamos echar la vista un poquito atrás, mirar hacia atrás y decir, bueno, gracias a la gracia del Señor sobre mí, gracias al Espíritu Santo que está trabajando en mi vida, puedo decir que soy mejor que el año pasado. Puedo decir que he superado cuestiones que me tenían atados en el pasado. Gracias a Dios, el Señor me ha dado la fuerza, la capacidad, la sabiduría para dejar atrás cosas que sé que no le agradan. Y este es el camino a seguir. Y este es el proceso que Dios quiere que tú tengas respecto al pecado en tu cabeza, en tus pensamientos. No tengas cosas que te puedan confundir. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? A veces me hago yo un poquito el lío, pero espero que ustedes sean más inteligentes que yo a la hora de expresarme y puedan captar las diferencias que muchas veces hay entre lo que pensamos nosotros y lo que piensa Dios. A Pedro le pasó también cuando le preguntó a Jesús en Mateo 18, 21, Señor, ¿hasta cuántas veces tendremos que perdonar a nuestros hermanos cuando nos ofenden? Le preguntó Pedro a Jesús.
Dice, hasta 7, porque yo, claro, mira, yo estoy cansado ya de perdonarle a mi mujer que me haga esto, a mi suegra que me diga lo otro. Yo la verdad, ¿hasta cuánto tengo que perdonar? Los discípulos no paran de cada uno pensar a su manera. Nadie hace caso a nadie. Cada uno va a su bola. Nos ofendemos mutuamente. ¿Hasta cuándo tendremos que soportarnos unos a otros? ¿Hasta 7 o hasta cuánto? Y Jesús le contesta, hasta 7 no, hasta 70 veces 7. Y aquí que no hayan matemáticos haciendo cuentas, ¿eh? 7 por 70 son 490. No son 490 veces las que tienes que perdonar a tu hermano. Es una forma de hablar para decirle todas las veces que haga falta. Porque así es como Dios perdona. Todas las veces que haga falta. Porque Cristo, como decíamos antes, no derramó hasta la última gota de su sangre por 490 veces, sino cada vez que vengas a su presencia y te arrepientas de corazón, Él te limpia y te perdona y te da nueva oportunidad. Así es como piensa Dios, así es como siente y actúa Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. La justicia, punto número 2. ¿Cómo vemos nosotros, cómo pensamos nosotros en este término, la justicia? Tema interesante. Nosotros creemos, pues, lo que declara también la palabra, claro que sí, en el Antiguo Testamento. Nosotros creemos en el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Amén, sí, gloria a Dios, aleluya. Si uno la hace, la tiene que pagar. Si uno comete un error, pues tiene que saldar su deuda. Si mi hermano me ofende, pues lo que se merece es que no lo perdone de forma automática. No, porque él tiene que recoger lo que ha sembrado. Y si se la devuelvo y le pego yo otra fresca también, pues merecido lo tendrá. Los matrimonios muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Actuamos así. Actuamos por el ojo por ojo, diente por diente. Hay una discusión, hay una diferencia de pensamientos, no nos ponemos de acuerdo, la conversación empieza a crecer, a hervir, y de repente pues viene el pleito, viene las iras, viene la contienda entre nosotros y viene lo que es peor de todo, la separación. Nos hemos ofendido, se nos ha ido la castaña, nos hemos insultado, nos hemos herido el corazón. A lo mejor son por cosas también insignificantes, por cosas absurdas muchas veces nos discutimos los matrimonios y generamos dolores en el alma graves porque hay ofensas personales que quedan ahí grabadas en el corazón. Los hombres somos un poquito más, lo digo en mi caso, ¿no? En mi relación con mi mujer, ¿no? Como que sabemos y no tomamos tanto en cuenta lo que nos podemos decir en caliente, porque, bueno, en caliente uno suelta a lo mejor cualquier cosa, no son cosas que realmente sentimos. Las mujeres son mucho más sensibles a estas cuestiones. Yo me he dado cuenta muchas veces que el corazón de mi mujer ha quedado resentido, dolido, herido por alguna de las palabras que yo a lo mejor en algún momento le he podido proferir. Y aquí hay que tener mucho cuidado, iglesia. ¿Por qué? Porque al final, cuando uno queda herido, no se sana, al final esa persona está predispuesta ¿a qué? A ya no estar bien. A empezar a buscar justicia, porque no es justo que tú me hayas herido de esta manera. Entonces, yo estoy mal y si quiero actuar aún más mal todavía, pues no te hablo, paso de ti. Si quieres restaurar, reconciliar esta situación, te va a costar, ¿sí o no? A veces actuamos de esta manera, ¿sí o no? Esto es el ojo por ojo, diente por diente. Esto no es gracia de Dios, esto no es reconciliación de Dios. Creemos en esto. Lo dice el Antiguo Testamento, sí,
Pero si nos aferramos a esta idea de tomar la justicia por nuestra mano, cuando nosotros también, escuche bien, cuando nosotros también somos corruptos. ¿Quién puede decir, no, es que me tomo la justicia por mi mano porque como mi marido no cambie, ¿sabes? Esto no hay quien lo arregle. Entonces yo tengo que ser la persona que actúe de determinada manera para que él se dé cuenta de todos sus errores. ¿Sí o no? Esto es tomarse la justicia por su mano, creer en el ojo por ojo, diente por diente, y así aprenderá. Y así escarmentará. ¿Sí o no? Pensamos así, de esta manera. Pero como le decía, muchas veces nos damos cuenta que esto no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque usted también es corrupto. Porque usted no es santo tampoco. Porque usted también ha ofendido. Entonces, ¿qué lecciones vamos a darle a nuestro cónyuge, por ejemplo, a la que estamos con este ejemplo? Cuando la persona que ha sido dañada también dañó a la otra persona. Entonces estamos en la misma condición. No tenemos poder, no tenemos autoridad. No hay forma de arreglar las cosas. Por eso Jesús vino a este mundo para darnos claridad de lo que es la justicia verdadera y divina. Y él dijo, oísteis que fue dicho, vamos a leer primero Mateo 5:17, ¿sí? Mateo 5:17. Dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley. Él no vino para abrogar, él no vino para anular, él no vino absolutamente para eso, ni a la ley ni a los profetas. Dice, no he venido a abrogar esto, sino he venido a cumplirlo. Él sí lo cumplió. Aquello que usted y yo no hemos sido nunca capaz de cumplir, ni la ley ni los profetas, porque hemos cometido, y toda la humanidad cometió errores continuos respecto a un montón de mandamientos y preceptos que Dios estableció para que podamos encontrar la justificación, la santidad. Nadie alcanzó esto. Ahora Él vino a cumplir la ley. Y como Él vino y la cumplió, Él sí que estaba en una posición ¿de qué? De autoridad. Para enseñar ¿qué? La verdadera justicia de Dios. Y entonces por eso en el verso 38 dice Jesús, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo algo. Yo no abrogo esto. Y Dios tiene el control de toda la justicia. Y Dios hará justicia. Y Dios cumplirá justicia. Pero como nosotros no somos justos, por eso Jesús dijo, y yo os digo ahora con autoridad, porque yo sí que soy justo y he venido a cumplir la ley y la he cumplido. Oísteis que fue dicho esto, y Dios se encargará de hacer lo que tenga que hacer. Mas vosotros tenéis que hacer esto. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también que la otra. ¿Cómo? ¿Cómo? Así debemos actuar nosotros. Pero ¿cómo aprenderá mi marido? Claro, esto es un poquito, no vamos a poner este ejemplo porque no me gusta. Estamos hablando ya de violencia física. Pero vamos a hablar que es una bofetada emocional, ¿no? Cuando nos herimos verbalmente, y esto pasa mucho. Nos pega una bofetada emocional nuestro cónyuge. No, ojo por ojo, diente por diente, se la voy a devolver. Tú imagínate si escuchamos la voz del Señor Jesús, aquel que cumplió la ley, aquel que tiene autoridad para decirnos lo que nos ha dicho y para que tomemos ejemplo de lo que nos ha dicho y para que probemos si realmente lo que nos ha dicho es verdad y funciona. Imagínate por un momento que te quitas de tu mente el ojo por ojo, diente por diente, y aunque te ha dañado, te ha ofendido emocionalmente tu cónyuge, tú no le devuelves la bofetada. Tú callas, eres prudente, respiras y sueltas
una palabra de paz, de calma y de quietud, sea la que sea, da igual, pero ya no agrandas más el fuego, ya no metes más leña en el fuego. ¿Te ha pasado alguna vez esta experiencia? Dios te ha dado la gracia, has tenido sabiduría, has tenido un momento de lucidez y has podido cortar un momento donde podía haber derivado una discusión fuerte con tu pareja. ¿Te ha pasado alguna vez? Esto es resistir lo malo. Esto es resistir lo malo. Cuesta al principio. Esto es no ofender, no pagar con la misma moneda que tú estás recibiendo en ese momento. Esto es resistir a lo malo. ¿Y esto qué? Cuesta. Es difícil, no digo que no. Pero cuando lo has conseguido, te pregunto, iglesia preciosa, cuando lo has conseguido, ¿ha habido un efecto positivo? ¿Ha sucedido algo que tú incluso no esperabas? ¿Tu cónyuge que ya estaba ya empezando a transformarse en Hulk, de repente vuelve a su estado natural? Claro que sí, porque ese es el poder de Dios, que vence con el bien el mal. Y Jesús no se queda ahí solamente dándonos esta enseñanza de que no estéis focalizados en el ojo por ojo, diente por diente. La justicia divina vendrá y no quedará ninguno exento de ella. Pero nosotros no tomemos la justicia por nuestra mano porque no estamos en posición. Entonces, más bien resistid. Resistid a caer en la tentación de devolver mal por mal. Y no solamente se queda ahí como le decía, sino que en el versículo 44, un poquito más abajo, dice más todavía. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, no que los resistáis solo, no que los resistáis, sino que encima los amemos. ¿Pero qué me estás hablando, Jesús? Sí, estos son los pensamientos de nuestro amado Salvador. Así es como Él actúa con nosotros. Y si usted y yo queremos ser imitadores de Él, usted y yo tenemos que atender a lo que dice su palabra, a ver cómo es Él, a ver cómo piensa Él, a ver cómo Él quiere que yo sea. Él quiere que usted y yo nos parezcamos a Él. Qué bueno que podamos escuchar el consejo. Amad a vuestros enemigos, no solamente resistirlos, amarlos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¡Guau! Increíble, increíble. Yo, mira, no voy a contar ningún testimonio, pero tengo testimonios de que esto funciona, iglesia. Estoy convencido de que usted también tiene testimonios, aunque sean pocos. Da igual, yo también tengo pocos, no pasa nada, pero tenemos testimonios de que esto cuando lo aplicamos funciona. Y como dice la palabra de Dios en el texto de Romanos 12:21, vamos a ponerlo en la pantalla, Romanos 12:21, pero ahora no se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal. ¿Haciendo qué? Y esta es la manera de pensar y esta es la manera de proceder que Jesús quiere que tengamos. Tercer punto, los propósitos y los planes. La hermana testificaba, mis planes eran muy distintos a los planes de Dios. Él tenía un propósito muy distinto para con mi vida. Y nos suele pasar a todos. En nuestros planes no solemos contar con la opinión de Dios. E idealizamos una vida perfecta aquí en la tierra. O sea, nos imaginamos que todo nos sale perfecto, ideal, y después nos pegamos el chasco de que ¿qué? De que esto no es real. Esto no existe. Esto es un cuento de hadas.
Por mucho que tú quieras alcanzar tu vida perfecta, por mucho que tú te quieras esforzar, sacrificar en tu trabajo, conseguir medios económicos para darle sustento, abrigo, protección, buen cuidado, incluso hasta lujos, vacaciones a tu familia, lo que sea, tú puedes tener muy buenos planes, muy buenos proyectos, pero déjame decirte que vivimos en una vida imperfecta. Vivimos en un mundo lleno de mucha corrupción. Entonces, me vengo a referir, aunque tú seas muy bueno, aunque tú estés muy lleno del Espíritu Santo, aunque tú vivas muy conectado a los planes y los propósitos de Dios, déjame decirte que igualmente esa persona, si eres tú, seguirás viviendo una vida imperfecta. Seguirás viviendo una vida que no es muy bonita. O vamos a pensar, por ejemplo, en la vida que tuvo Pablo. Pablo fue lleno del Espíritu de Dios, claro que sí. Pablo fue el apóstol de un montón de iglesias, de un montón de espacio de terreno. Porque él salió, tuvo sus viajes misioneros, predicó en un montón de lados, dejó iglesias establecidas. Pero ¿alguien se acuerda que Pablo sufrió grandes penalidades y que su vida no fue perfecta? ¿Alguien se acuerda de que Pablo vivió naufragios? Pablo fue apedreado y dado por muerto. Pablo, bueno, un montón de circunstancias adversas, complicadas. No es una vida perfecta la que vamos a encontrar en este mundo. Y más le digo, y la palabra lo dice, ¿no? Es estrecho, es angosto el camino que lleva a la salvación. Espacioso, mira, si usted y yo decidimos no seguir a Cristo, seguramente tengamos el camino más afable, más ancho, más espacioso. Incluso el diablo le puede favorecer con sus ofrecimientos. Sí, él tiene ofrecimientos para su vida. A Jesús mismo le tentó con los ofrecimientos que él podía darle. Si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. Solamente tienes que hacer esto y vas a tener una vida cómoda. Vas a tener todo, riqueza, fama, reconocimiento. Pero sabemos que ese es el engaño del enemigo. Sabemos que ese es el engaño de Satanás que viene a confundir. ¿Para qué? Para generar perdición a nuestra alma. Usted y yo tenemos que entender y asimilar que estamos en esta vida de paso. Vamos a vivir, ¿qué? 80, 90, 100 años a lo sumo. Luego nuestro cuerpo volverá al polvo. Y la pregunta es, ¿y tu espíritu dónde va a ir? Porque hay eternidad dentro de nosotros, usted lo sabe y lo siente también. ¿Dónde va a ir nuestro espíritu? ¿Viviremos ya sujetos aún a las cosas pasajeras, a las cosas efímeras, a las cosas que tienen fecha de caducidad? ¿O nos extenderemos ya, iglesia, a tener un pensamiento, una forma de vivir superior a la nuestra propia? Es de una naturaleza humana y natural. Dios quiere generar en nosotros una naturaleza en Cristo Jesús que es espiritual y eterna. ¿Cuándo nos extenderemos a la nueva naturaleza donde nuestros pensamientos se alinean con los pensamientos de Dios? Cuando nuestra voluntad es hacer la voluntad del Padre como Cristo en infinidades de veces confesaba en los evangelios. Porque yo he venido aquí a hacer la voluntad de mi Padre, porque yo no digo una palabra si el Padre no me manda que la diga. Porque yo he venido aquí a hacer algo que el Padre ha planificado para mí. Y si Jesús mismo, siendo Dios, estaba conectado, estaba sujeto a esa voluntad divina perfecta, si Jesús tenía la necesidad de acercarse continuamente al Padre para seguir alineado, para no desubicarse en ningún lado, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Dios tiene grandes propósitos y grandes planes para nosotros, pero muchas veces difieren mucho, no tienen nada que ver con tus sueños. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? ¿Verdad? Sí, así es.
Sí, es verdad, así es, Señor. Buah, perdóname. Perdóname porque, vamos a ser sinceros, buscamos una vida satisfactoria, natural y humana y personal y egoísta. Quiero buscar mi bienestar. Todos buscamos nuestro bienestar. Todos buscamos nuestra comodidad. Todos buscamos irnos de vacaciones todos los años. Y cuando no nos vamos de vacaciones, nos enfadamos. Dios, ¿cómo no me das este año un tiempito de descanso? Me enfado. Me enfado con la vida, me enfado con los planes que no me salen bien, me enfado con Dios al final. ¿Dios te llamó a esto? ¿Tú crees que Dios te llama a esto? A vivir una vida cómoda, relajada, una vida llena de placeres, una vida llena venga, va, el mando de la televisión, serie por aquí, serie por allá. El Señor te manda eso, sí, porque en Mateo capítulo 21, verso 4 dice, y veréis todos Netflix. Veréis todos Netflix para que seáis llenos de cada serie y de cada... Estéis todos llenos de mi espíritu a través de Netflix. Dios dice eso, ¿no? En su palabra. Ustedes saben las cosas, cómo las ve Dios, cómo Él piensa, cómo Él siente, cómo Él actúa. Y usted sabe también cómo usted siente, actúa y quiere vivir su vida. ¡Ay! ¿Cuándo vendremos? ¿Cuándo vendremos? Y nos alinearemos con Dios. ¿Sabes? A Jesús le costó mucho pagar nuestra redención. A Jesús le costó muchísimo pagar nuestra deuda. A Jesús le costó muchísimo darnos, ofrecernos una salvación tan grande. ¿Qué me refiero? De que a veces tenemos que armarnos, como dice la palabra, de este mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús, que Él no escatimó. Él se dio, Él se sacrificó, Él perdió mucho para darte a ti mucha victoria, mucho triunfo. ¿Y sabes qué? En tu humana manera de vivir, todos vivimos aquí nuestra vida, Dios también va a poner en tu corazón cosas que tienes que sacrificar. ¿Quieres más de Dios? ¿Quieres parecerte más a Él? ¿Quieres ayudar a otras personas a que puedan conocer esta preciosura de Jesucristo, nuestro Salvador, que tenemos, para que puedan hallar salvación para sus vidas? ¿Quieres ser una persona llevada por Dios con estos planes, con estos objetivos, con estos propósitos? Vas a tener que sacrificar cosas naturales, son cosas efímeras, pasajeras, no te aportan nada. Te entretienen, solamente te entretienen, te gustan en la carne, pasas un tiempo de ocio, diversión, pero no genera nada en ti, simplemente el distraerte para que puedas estar alejado de los planes y los propósitos de Dios para tu vida. Imagínate, Dios está en los cielos ahora con toda su gloria, rodeado de ángeles, todos los ángeles alabándole, glorificándole. ¡Buah! Ese escenario excelso de majestad y de gloria. Y el Todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ahora mismo está pensando en su iglesia, ahora mismo está pensando en ti. Y Dios está planificando, yo quiero hacer esto con mi hijo. Yo quiero llevarle a tal lugar para que sea un impacto en la sociedad, porque está necesitando esa sociedad que sean alumbrados con la luz de Jesucristo y a través de mi hijo, que yo lo cojo, que yo lo aparto, quiero llevarlo a esta misión de gloria.
Tú imagínate, Dios está pensando cosas así respecto a ti. Y tú y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué estamos pensando? ¿En qué estamos pensando? Estamos pensando en de que mañana tenemos que madrugar para ir a trabajar. Eso es lo que estamos pensando. Y ya nos amargamos porque el domingo y mañana tenemos que madrugar y eso nos da pereza. Ya nos cansa el cuerpo, tío. Y estamos pensando en esto porque no tenemos mentalidad de reino. Siente el llamado, siente los planes, siente los pensamientos que tiene Dios respecto a ti. Y a lo mejor mañana igualmente tendrás que ir a trabajar, pero a lo mejor vas con otra mentalidad. A lo mejor vas pensando de otra manera, como por ejemplo, ya no te da pereza y ya no estás pensando en el agravio del cuerpo por madrugar, sino que la preferencia y tu primer pensamiento es: gloria a Dios, porque estoy viviendo un momento espectacular en la presencia de Dios. Ahora en este momento siento como Dios me está hablando, como Dios me está llenando, como Dios me está enviando. Y Dios pone en mi mente, en mi pensamiento, ¿el qué? El decir, mañana tengo una oportunidad para encontrarme con muchos compañeros de trabajo y poder hablarles de lo que yo estoy viviendo en Cristo y poder testificarles las experiencias que yo estoy teniendo. Decirle a la gente que hay esperanza de cambio, esperanza de transformación personal. Decirle a la gente que en Cristo puede hallar salvación. Tantas y tantas cosas Dios puede poner ahora en tu mente y en tu corazón, que te pueden proyectar para hacer lo mismo, pero no es lo mismo. Hacer lo mismo mañana, pero no es lo mismo, porque vas con otra mentalidad, porque vas con los pensamientos y con la acción de Dios en tu vida. Y eso es lo que va a cambiar tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos se sienten motivados a ser cambiados y transformados en estos aspectos? Porque tenemos que reconocer, iglesia, y es así, tenemos que reconocerlo. Estamos muy lejos muchas veces de sus pensamientos, de sus acciones, de su voluntad, de sus propósitos, de sus planes. Y el último punto que quiero hoy destacar es precisamente eso, la voluntad. Mis pensamientos y acciones versus los de Dios. ¿Frente a qué? Frente a la voluntad. La voluntad lo cambia todo. Tú quieres seguir a Cristo, tú quieres tener los pensamientos de hoy, tú dices sí, amén, aleluya, todo lo que se está predicando en el día de hoy, ahí va a actuar la voluntad. La voluntad es toma de decisiones y eso es lo que marca un camino u otro en tu vida. Tu voluntad te va a decir por aquí o por allá, o a Cristo, o a mi carne, o a Cristo, o al mundo, o Cristo, o a las tentaciones, o Cristo, o al diablo. La palabra de Dios, claro, he dicho Cristo y un montón de cosas, ¿no? Porque la palabra de Dios que dice que hay muchos caminos que llevan a la perdición, pero un solo camino que lleva a la vida, y a la vida eterna, y a la vida abundante, no de riquezas y de abundancia material, sino de riqueza y abundancia espiritual, que es mucho mayor que lo material. La voluntad. Nuestra voluntad, ¿cómo no? Es terrenal, claro. Estamos sujetos demasiado a esta vida. Casi todo nuestro esfuerzo, trabajo y dedicación está focalizado ¿en qué? En lo material y en lo personal. Somos así y tenemos que reconocerlo. ¿Cuántos dicen, somos así? Levanto la mano. Sí, somos así, somos así, somos así. Es el primer principio para empezar a cambiar. Es el permiso que le estamos dando a Dios para que Dios pueda actuar en esa renovación y transformación que tiene que haber en nuestro ser. Tú tienes que dar la autorización. Tú tienes que tomar una decisión hoy y decirle, reconozco que no tengo nada que ver contigo. Que lo que ronda por mi mente no tiene nada que ver con lo que ronda por su mente. Y si realmente quieres tomar una decisión que te acerque al Señor,
Tienes que dejar de tomar decisiones egoístas, como hemos dicho antes. Dios quiere que reedifiquemos su casa en nuestros corazones. Y Él pondrá su voluntad agradable y perfecta. Y lo vamos a leer en unos textos de Ageo. Ponme en la pantalla, por favor, Ageo 1, del 3 al 8. Aquí era la versión normal del 60, no sé si la puedes poner. Ya la leo yo. Dice entonces, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, hablando de la casa de Dios. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Hoy quiere que el Señor medites cómo estás caminando. Eso es un paralelismo, meditad bien en vuestros caminos. Es un paralelismo como si dijéramos, para entendernos mejor, meditad bien cómo estáis decidiendo. Cada paso que estáis dando en la vida, el trayecto que estáis decidiendo atravesar, es por causa de decisiones vuestras. Son vuestras decisiones las que marcan un camino u otro. Por eso es tan importante el concepto de la voluntad, porque la voluntad es la que te lleva por un sitio o por otro. Es la que te lleva a Cristo o a cientos y miles de caminos muy distintos que no son Cristo. ¿Ven? Entonces, seguimos leyendo, dice, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Por qué? Porque fíjese, dime o no, o dime si me equivoco más bien, si no nos pasa esto que dice aquí la palabra del Señor, si no te pasa esto, sembráis mucho y recogéis poco. ¿Qué pasa? Bueno, sigo leyendo y luego meditaremos en esto. Coméis y no os saciáis. ¿Te pasa? Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal, ¿en qué? En saco roto. O sea, trabajas y los miles de euros que cobras, tal y como vienen, se van. ¿Cuántos dicen, amén, esto es verdad? Todo lo que ganamos, lo gastamos. Pero algunos tenemos la capacidad, y es muy fácil, muy fácil tener la capacidad de gastarlo de una forma rapidísima, rapidísima. Es súper sencillo. Vivir una vida que todo lo que entra sale, todo lo que entra sale, todo lo que entra sale. Y yo no me quiero meter ahora en tema de administración, gestión de nuestra economía. Eso quizás sería un tema aparte, bueno, otra predicación, ¿sabes? No quiero meterme en ese tema, pero sí que quiero que entremos en el concepto de que nos damos cuenta que todo lo natural y todo lo terrenal es efímero y es pasajero. Si no se te va el dinero por necesidades básicas como es techo, alimento, se te van por otras. Multas, historias, viene la declaración de la renta, impuestos. Si no, se te va por un lado, se te va por otro. El niño que tiene mal los dientes, hay que llevarlo al dentista. Madre mía, ya está. Los pocos ahorritos que teníamos se van. Esa es la vida imperfecta de la cual hablábamos, que estamos todos sujetos a ella. Tu felicidad, tu bienestar, va a estar en base a que todo esto te vaya perfecto. No, no, porque te digo y te profetizo, te voy a profetizar, vas a ser un amargado de la vida. Sí, sí. Porque nunca te va a ir todo perfecto. Ahorros, ¿qué es eso? Es una quimera, ¿no? Ahorros. ¿Quién puede ahorrar, no? Es difícil. Porque todo lo que entra sale, todo lo que entra sale. Porque hay muchas cosas en la vida que nos quieren bombardear. La economía es algo que utiliza mucho también el enemigo de nuestras almas para
bombardearnos y desanimarnos. Y decir cosas como, por ejemplo, esos son los pensamientos erróneos, retorcidos que a veces tenemos. Dios, pues si tú me has dicho que voy a nadar en la abundancia, ¿y cómo puede ser que yo esté aquí mendigando y pasándolo tan mal en muchas ocasiones? Hermanos, seamos sabios. Y nunca responsabilices a Dios de los problemas o de las situaciones humanas, terrenales, que muchas veces tenemos que vivir y sufrir. Son cosas de esta vida. Y si no, que el ser humano no haya pecado. Y si no, que el ser humano no haya pasado de Dios. Y si no, que el ser humano no haya decidido vivir su vida a su libre disposición. No solamente recogemos nuestros actos personales, sino que heredamos continuamente lo que nuestra propia sociedad transmite y son daños colaterales que estamos recibiendo de forma continua hacia nuestra vida. Por eso dijo Jesús, que no os aflijáis, que no temáis, que no os atribuléis en gran manera. ¿Por qué? Porque los ataques del mundo vendrán, porque será algo que os afligirá, sí, pero confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido a este mundo. Porque ¿sabéis qué? Se puede ser feliz. Se puede ser dichoso. Uno puede ser una persona bienaventurada, puede ser una persona estable y firme en medio de toda la imperfección que nos rodea y que nos ataca y que nos perjudica. Podemos ser dichosos, felices y podemos sentirnos contentos simplemente por sentir a Dios que está con nosotros. Por estar alineados a su presencia de tal manera que mis pensamientos humanos y corruptos no me contaminan por la vida que me rodea. Porque vemos el pecado, ¿verdad? Por donde quiera. Y porque nosotros también cometemos pecado y eso nos afecta. ¿Por qué? Porque vemos injusticias por donde quiera, ¿verdad que sí? Y esto viene y nos afecta. Porque vemos que nuestros planes y nuestros propósitos nunca los alcanzamos. ¿Y eso qué? Nos frustra y nos hace sentir mal. Y porque finalmente nos damos cuenta y tenemos que llegar a la conclusión de que son nuestros propios caminos los que no tienen que ver con los caminos de Dios, que nos alejan de las promesas de Dios y nos dan el beneficio o no de lo que estamos sembrando a nosotros. ¿A Dios le vamos a hacer responsable de todo esto si estamos hablando que nuestra voluntad es hacer lo que nos da la gana? ¿Me siguen? ¿Estamos ahí? ¿Cómo le vamos a pedir cuentas a Dios? ¿Cómo le vamos a decir, Dios, si tú dices que en tu palabra y yo... Medita en tus caminos. Medita en tus caminos. La palabra de Dios dice que aunque andes en valle de sombra y de muerte, Dios no te está diciendo que en este mundo vas a estar como estés, como juntamente estaremos en el reino de los cielos. Ahí sí que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad y todo Dios lo hará perfecto para que vivamos una vida en su plenitud, en su llenura. Ese día vendrá y todos lo esperamos y esa es nuestra esperanza. Pero la vida que vivimos ahora, ¿cuál es? La que el Espíritu nos profetiza. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, ¿sabes qué? No vas a temer mal alguno. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Y esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad, esa es nuestra estabilidad, esa es nuestra firmeza. Esa es la esencia del verdadero Hijo de Dios, feliz y dichoso. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Juan 5:30, no me acuerdo lo que decía. Ponlo, a ver, ¿qué dice? Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada, fíjese, hablando Jesús,
Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mi Padre me envió y Él me dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo juzgo correctamente, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Y si tú te alineas con este versículo, y si tu voluntad la dejas anulada para darle control y gobierno a la voluntad del Espíritu de Dios en tu vida, como te decía antes, tu vida va a ser transformada, completamente distinta como es ahora. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en este lugar? ¿Cuántos creen que Dios les ha hablado de forma directa? ¿Cuántos tienen ganas entonces de decirle algo a Dios? ¿Quieres contestarle? ¿Quieres decirle algo a Jesús respecto a lo que Él te ha hablado? Ven aquí, el altar está abierto, vamos a adorar al Señor, grupo de alabanza.